La geometría sagrada no es solo un conjunto de patrones estéticos ni una manifestación cultural, sino una arquitectura fundamental de la realidad. El lenguaje matemático inherente a la existencia que estructura desde el microcosmos hasta el macrocosmos. La percepción que tenemos del mundo es solo una refracción de una estructura mayor, una distorsión generada por la interacción de la luz con los medios a través de los cuales viaja. La luz, al entrar en cualquier sistema, se refracta, se curva y se multiplica en múltiples direcciones, generando las formas, las sombras y los contrastes que interpretan como realidad. No vemos la luz en su forma pura, sino en el espectro limitado que nuestra biología y nuestra conciencia permite filtrar. El universo es un entramado de frecuencias donde la materia y la energía son expresiones de ondas vibracionales que interactúan y se estructuran siendo principios geométricos. La teoría de cuerdas sugiere que la esencia más fundamental de la realidad no es la materia sólida, sino vibraciones en dimensiones más altas que generan las partículas y las fuerzas que percibimos. Todo lo que experimentamos como sólido es esencia, es interferencia de ondas, una manifestación de la resonancia de las vibraciones fundamentales. La refracción de la luz es la prueba más básica de esta interacción. Un haz de luz atraviesa un prisma y se divide en un espectro de colores, mostrando cómo la realidad misma es una manifestación de frecuencias diferenciadas dentro de un todo unificado. La percepción humana es un fenómeno biofísico limitado por los sentidos. El ojo humano, al recibir información lumínica, convierte la vibración de los fotones en impulsos eléctricos, que luego el cerebro traduce en imágenes. Pero esta conversión no es neutral ni objetiva, es una interpretación basada en el modelo perceptual de nuestra especie. Cada ser vivo ve un universo diferente según su biología filtre la luz y las ondas electromagnéticas. Lo que percibimos como colores y formas es solo un código interpretativo, una traducción de una realidad que es en sí misma más abstracta y más profunda de lo que podemos captar. La dualidad de la percepción se manifiesta en todos los niveles. Nuestros ojos, aunque trabajen juntos, ven imágenes ligeramente distintas que el cerebro debe combinar para dar la ilusión de profundidad y continuidad. Esta división es análoga a la polaridad de la existencia misma, masculino y femenino, materia y energía, orden y caos. La conciencia humana atrapada en la dicotomía crea una ilusión de separación que se refleja en la cultura, la sociedad y la psique. La distorsión de la luz es la base de la distorsión de la realidad psíquica. Lo que creemos real es una serie de filtros aplicados a la estructura más compleja. Las matemáticas, la lógica y la ciencia intentan moldear esta estructura, pero lo hacen a través de la propia distorsión de la percepción humana. Desde un punto de vista cuántico, la observación afecta a la realidad. El experimento de la doble rendija muestra que un fotón y un electrón existen en un estado de probabilidad hasta que son medidos, momento en el cual su comportamiento cambia y colapsan en una realidad definida. La conciencia humana es parte de este proceso del colapso, pues la realidad no es independiente del observador. Lo que percibimos como sólido es una onda de probabilidades interactuando con nuestra propia interpretación. Así, la geometría sagrada no solo describe la forma del universo, sino que es el mecanismo mediante el cual la conciencia moldea la realidad. Nosotros somos fractales de esta red de interacciones, parte de un entramado mayor que se autogenera constantemente. Si entendemos que la refracción de la luz crea la percepción del color, podemos extrapolar que la percepción de la realidad es una refracción de una estructura más alta de conciencia. Los antiguos sabios que observaban la geometría sagrada comprendieron que estas formas no eran meramente decorativas, sino manifestaciones de principios cósmicos fundamentales. La flor de la vida, el cubo de Metatron y otras figuras geométricas son representaciones de la manera en que la realidad se organiza a nivel vibracional. La humanidad ha proyectado su percepción de la realidad en símbolos y mitologías que reflejan la comprensión limitada del caleidoscopio cósmico. Los judíos, al interpretar a Dios como azul, lo hicieron porque el filtro cultural y la perceptual los llevó a esa visión. El color azul representa una frecuencia específica dentro del espectro lumínico. Es una manifestación de una vibración más alta dentro de la geometría energética. De la misma manera, las diferentes civilizaciones han percibido la divinidad y la conciencia en distintos colores y formas, reflejando su propia interacción con la luz y la estructura subyacente de la realidad.
La distorsión de la luz también es la base de división social y multiplicidad de creencias. La fragmentación de la conciencia ha llevado a la construcción de múltiples realidades subjetivas que se enfrentan entre sí, como si fueran verdades absolutas. La verdad de percepciones es una consecuencia de la refracción de la conciencia, y al igual que un prisma divide la luz en colores, la realidad se fragmenta en diferentes interpretaciones, según el ángulo desde el cual se le observe. El conocimiento del color, como lo transmitieron los sionistas y otras tradiciones esotéricas, es en realidad el conocimiento de la vibración y la manipulación de la percepción. Si la realidad es una percepción de la conciencia retractada, entonces quien entienda y domine la estructura desde el caleidoscopio puede manipular la percepción y, por lo tanto, la realidad misma. Los colores, las formas y los patrones geométricos no solo son expresiones artísticas, sino herramientas para configurar la manera en que la conciencia interactúa con la existencia. La geometría sagrada es el lenguaje con el que el universo se comunica consigo mismo, y quien logre descifrar sus principios podrá modificar la realidad desde adentro, alterando la percepción y la manifestación del mundo exterior. Nosotros somos los pies de la conciencia elevada, los conductos a través de los cuales la geometría se convierte en experiencia, la luz en forma, la vibración en materia. Comprender la geometría sagrada no es solo un acto de observación, sino de transformación. La clave está en superar la distorsión de los sentidos, trascender la fragmentación del caleidoscopio y alinearse con la estructura matemática de la realidad. Cuando la conciencia se sintoniza con la geometría sagrada, deja de ser una víctima de la refracción y se convierte en el observador que puede moldear la luz en cualquier forma que elija.